un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen a través de Facebook. Esto es Sobre la Mesa, un programa de la veeduría ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite hoy los sábados. Hacemos Sobre la Mesa fin de semana. Un saludo muy especial y bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy en Sobre la Mesa vamos a estar conversando sobre Daniel Quintero Calle, un alcalde visionario y ambicioso, pero limitado por el clientelismo. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Estuvimos publicando esta semana, más el jueves o el viernes, estuvimos publicando un artículo en nuestro blog donde analizamos la situación del clientelismo en la ciudad de Medellín, principal o fundamentalmente en la entidad Alcaldía de Medellín y sus entes descentralizados, la Contraloría, la Personería. Bueno, un tema que es preocupante y que hoy trataremos de demostrar cómo influye, o al menos de dejar algunas luces de cómo influye el clientelismo en los procesos de planeación del desarrollo, tanto en comunas y corregimientos como en la misma ciudad. Precisamente ese es como el tema central del artículo. Vamos a estar tratando este tema a la luz de dos intervenciones de dos expertos en la sesión del pasado viernes, el pasado jueves de la semana pasada, de esta semana, que estuvieron hablando precisamente sobre el plan de desarrollo, un tema que se viene debatiendo en el Consejo de Medellín por este mes. Entonces vamos a estar reflexionando precisamente sobre eso a la luz de estos dos expertos. Uno es Alejandro Echeverry y el otro es Carolina García Londoño, que nos traen dos perspectivas o en el análisis que hacen ahí en la sesión del Consejo de Medellín, pues hacen unas reflexiones muy interesantes en dos temas diferentes, pero que de igual manera afectan la planeación del desarrollo. Bueno, Samuel, buenas tardes. Víctor, buenas tardes y un saludo también muy atento y muy cordial a todas las personas que nos escuchan y nos ven. De entrada quiero hacer los agradecimientos que siempre lo hacemos con nuestras familias. Son ellas la familia Quintero Rodríguez, Mosquera Valencia, González Gutiérrez, Echavarría García y Echavarría Agudelo. También debemos agradecer a algunas personas y organizaciones que nos apoyan, como son la emisora Zona Radio 88.4, el Bimpino, que es el que nos hace las pildoritas en los programas cuando se ha podido, Camilo López en el máster de la emisora, Joana Piedradita, que es la asesora de imagen del programa, a Jorge Tobón Macías y a los ausentes Oscar Muñoz, Oscar Mesa y a Jorge Iván Echavarría. Bueno, sí, un saludo muy especial para ellos, para Oscar. Ya está por ahí en sintonía Pino, que nos vaya preparando la pildorita para que ahorita la leamos más adelante. Bueno, Samuel, la idea es pues entonces que hoy para tratar este tema, pues primero escuchemos y veamos la intervención de estos dos expertos en el Consejo de Medellín. Vamos un poco profundizando en los temas que ellos tratan ahí y para finalmente leer el artículo que publicamos esta semana, que precisamente tiene el título del programa de esta emisión, que tiene precisamente el título de este programa, Daniel Quintero Calle, un alcalde visionario y ambicioso, pero limitado por el clientelismo. Entonces vamos a ver primero la intervención de estos dos expertos y finalmente vamos a cerrar leyendo el artículo, porque creo que ahí le damos como un cierre o más o menos unas conclusiones a este tema del clientelismo. En realidad es un fenómeno muy preocupante, es un fenómeno que de alguna manera, a la luz de esto que vamos a plantear hoy, puede estar frenando una planeación idónea, una planeación técnica, una planeación bien hecha del desarrollo tanto en comunas como en corregimientos y ciudad.
porque hay que decir que el clientelismo no se quedó simplemente en las esferas de la asamblea, en caso del departamento, del Consejo de Medellín, en el caso de la ciudad de Medellín, de la alcaldía y de sus entidades descentralizadas, de los entes de control, sino que también llegó ya y está posesionada, más bien que posicionada, posesionada de las comunas y los corregimientos en las dinámicas que se dan a través de presupuesto participativo. Entonces, es un tema muy interesante, de muy hondo calado. Queremos dejar aquí al menos unas luces para la reflexión, para que ustedes hagan sus propios análisis. Pues bien, Samuel, si quieres presentar al primer invitado o al primer video que vamos a ver. El primero es de Alejandro Echeverry. Sí. Él es arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, es doctor en urbanismo de la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, España, director y cofundador de Urban, Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de AFIT. Bueno, vamos entonces a ver el video. Buenos días, presidente. Muy bien. Bueno, un saludo especial a todos quienes nos escuchan, a los miembros del Consejo, especialmente pues al alcalde y al equipo de gobierno, y gracias por abrir este espacio para compartir y escucharnos en relación con los aportes que podamos hacer en este proceso del plan. Pues todos hemos vivido este momento de crisis tan profunda que nos ha revelado, dijéramos, situaciones absolutamente dramáticas y problemas estructurales de la ciudad, el tema de la justicia espacial, los problemas ambientales, el tema de la justicia social, ¿no? El tema de realmente la realidad en los barrios es una situación que seguramente ha cambiado muchísimo, nos ha cambiado a todos, y yo me imagino, me supongo que a los secretarios y al mismo alcalde tienen otra perspectiva de ciudad. Y en ese sentido hay de alguna manera una fuerza muy grande que Medellín la tiene, que tiene que ver con esas plataformas de solidaridad que sin ninguna duda han dado una respuesta desde lo local y desde los barrios extraordinaria, y que yo creo que una de las tareas nuestras como ciudad y como equipo, dijéramos, de trabajo, pero también desde el plan de desarrollo, y ustedes como concejales, es cómo logran de alguna manera consolidarse y hacerse más permanentes. Pero yo no voy a hablar de muchos de los temas que el sonido, Alejandro, el sonido. Solo que tiene que ver con cómo compartir algunas ideas con el... ¿Tienen problemas con el sonido? Me están escuchando ya, ¿no? Compartiré algunas ideas con el objetivo de contribuir a mejorar un aspecto estratégico, o lo que considero un aspecto estratégico del plan de desarrollo, que son los proyectos estratégicos. Hablaré sobre lo que definirá si la idea de ecociudad se traducirá en una realidad para nuestra vida. Si esta administración dejará el ADN de ecociudad después de los 4 años de gobierno. Desde mi punto de vista hay 2 aspectos o 2 realidades extraordinarias en este momento. Una es una idea y la otra es un momento. Y la idea yo creo que la ha planteado el gobierno. Esa idea, dijéramos, ambiciosa, paraguas, que es de ecociudad, sombrilla, que es una idea articuladora, holística, que seduce, pero que también de alguna manera yo creo que responde a las necesidades de este momento y a las necesidades de la crisis. Y el momento que en muy pocos momentos en la historia de la ciudad se presenta, tiene que ver con esta crisis del virus, ¿no? Que revela la necesidad de una movilidad activa, sostenible, de importancia de un hábitat digno, de temas de alguna manera de proximidad, la idea de los barrios de 15 minutos, de esa idea de plataformas de solidaridad que yo hablaba, pero sobre todo el momento abre un espacio extraordinario para que se plasme de forma ambiciosa un poco el proyecto de ecociudad que se plantea. Abre la puerta para ser ambicioso y generar consensos de apoyo para ideas audaces y transformadoras. Esto yo no lo veo todavía traducido en el debate que se ha dado en el Consejo y sobre todo en el plan de desarrollo, de cómo se plasma de alguna manera este momento. Abre el espacio para movilizar las personas hacia los proyectos estratégicos y el concepto que define el plan, que es el de ecociudad. Sin ninguna duda, la herramienta tal vez que desde el punto de vista de gestión del gobierno más potente puede tener el plan y el mismo gobierno tiene que ver con los proyectos estratégicos. Y tiene que ver con cómo ellos estén articulando una gestión de trabajo integral dentro del gobierno.
y permitan expandir su agenda con un número de aliados públicos, privados, cívicos. Una agenda, dijéramos, robusta, pero con una posibilidad de participación amplia. Como están presentados y concebidos hoy los proyectos estratégicos en el plan, esto no se hace realidad. Y creo que no será posible que se traduzca esa idea de ecociudad y que se traduzcan como articuladores. Todavía no son los proyectos palanca con una idea integradora clara, cada uno como articulador de una agenda vinculante que conecte diferentes secretarías y también un número amplio de actores externos, grupos sociales y plataformas cívicas. Ese es un potencial muy grande que tienen los proyectos estratégicos. Trato de explicar. El principal problema que veo es que como están concebidos los proyectos estratégicos son y están plasmados principalmente como acciones aisladas. Parece que cada secretario ha ido poniendo su listado individual de metas y programas en ellos. Hay una idea de ecociudad, pero no está plasmada integralmente en los proyectos estratégicos y no se ve un objetivo intencionado, articulador, integrador, que yo creo que se puede lograr y yo creo que hay tiempo de hacerlo. Y tampoco definen territorios de ciudad, lugares específicos en la ciudad, sectores de ciudad, donde se abra una agenda más robusta, más integral, que permita que un proyecto se convierta en un proyecto sombrilla y que abra la oportunidad para que se vayan pegando nuevas acciones y programas en un círculo virtuoso. Este es un tema muy importante porque cuando estos proyectos se vayan a desarrollar, tienen que tener la capacidad de ser un círculo virtuoso que invite a nuevos procesos allí, y debe estar plasmado esa intención desde el principio sobre acciones aglutinadoras que inviten a los ciudadanos y que expandan la acción de gobierno, ¿no? para multiplicar el impacto, pero también, y lo digo ya de alguna manera como un tema de alguna manera estratégico, para facilitar la comunicación pública y la construcción de consensos, que se traduzca realmente en un relato que conecte con esa idea de ecociudad. Yo creo que el instrumento de los proyectos estratégicos es extraordinario y se debe diseñar desde el plan intencionadamente. Y es una herramienta de gestión de gobierno extraordinaria para el alcalde y el equipo de gobierno, pero tiene que pensarse de esa forma de alguna manera. Y me parece que repitiendo y repitiendo, dijéramos en todos los temas, el lema de ecociudad, incluyendo para construir unos andenes que son importantes, pero de alguna manera eso no traduce. Estoy poniendo un ejemplo simplemente, dijéramos, hay muchas acciones cotidianas que la ciudad debe hacer, pero el tema de ecociudad debe estar conectado realmente con acciones transformadoras. Y los proyectos, es muy importante, los proyectos estratégicos que se piensen y se traduzcan como procesos dinámicos, o sea, flexibles, no solamente como una fotografía, sino que inviten para que se vayan enriqueciendo y permitan de alguna manera incluir la gran capacidad que tiene Medellín en relación con sus aliados y en relación con sus plataformas cívicas y sobre todo con esas plataformas solidarias que existen en los barrios. Entonces voy a dar un solo ejemplo porque no voy a centrarme en desarrollarlos. Por ejemplo, la idea de Parques del Norte, que se presenta como un proyecto todavía vial y de espacio público, y es mucho más que eso. Yo diría que no es un proyecto vial, ni es un proyecto de espacio público, tendrá una infraestructura vial y tendrá un elemento de espacio público, pero este es un proyecto en ese territorio que le cambia de alguna manera la ruta a Medellín, sin ninguna duda. Es un proyecto de restauración ecológica extraordinaria. A ese lugar del río bajan una cantidad de quebradas, corredores verdes. Está el potencial de restaurar no solamente el río, sino las quebradas. Se puede unir una idea de ecociudad verde articuladora de una nueva concepción, en donde no solo la infraestructura vial se convierta en prioritaria, sino todo un sistema natural que está allí. Pero también está rodeada de barrios que tienen muchos problemas, pero también una oportunidad extraordinaria, dijéramos, de mejoramiento, con grandes deudas sociales, y este lugar tiene un potencial inmenso de localizar allí equipamientos, de hacer de alguna manera una agenda de hábitat incluyente, sostenible, participativa en diferentes etapas, que invite a actores privados y también de alguna manera recursos públicos y subsidios. También es un proyecto de accesibilidad, pero no únicamente de vías, sino que a este se ligue esa idea de la ciclorruta del norte, de accesibilidad desde los barrios que pueden bajar a hacer uso de sus servicios, y también tiene que ver con una idea de mejoramiento integral. Allí se pueden localizar algunos de los proyectos urbanos integrales que hagan de alguna manera realidad esa traducción de los barrios, dijéramos, de calidad,
porque los barrios o los ecobarrios no son únicamente para temas de sostenibilidad, sino que tienen que apuntarle también, o pienso yo que deben apuntarle los temas de justicia espacial, justicia ambiental. Y sin ninguna duda esa transformación que hará esto permitirá que allí se localicen algunos de los equipamientos para la innovación, salud, educación, muchos de ellos más importantes que se puedan tener. Entonces, para concluir, yo creo que así permitirá acciones tempranas, pequeñas, que empiecen a contar la historia, que abran el espacio para incluir las comunidades y la participación, para hacerlo realidad por fases y que impacte positivamente la historia de vida de la gente, que articule allí una acción de gobierno y que permita construir un relato potente y un cambio, dijéramos, de historia. Simplemente doy un ejemplo, como otros que deberían de alguna manera ser más ambiciosos, como el Metro de la 80, como proyecto estratégico debería ser un proyecto sombrilla, la ciclorruta norte-sur, el tema de los ecobarrios en relación, por ejemplo, con Moravia y otros barrios en donde se aplique la estrategia de proyectos urbanos integrales, y también un tema absolutamente urgente que es el tema de los bordes, que requiere construir procesos de resiliencia, dijéramos, y de participación local para construir soluciones allí. Entonces quería yo simplemente plasmar o dejar esta idea de que a través de los proyectos estratégicos realmente el impacto que podemos hacer para traducir esa idea de ecociudad es absolutamente relevante, pero que hay que plasmar en el plan esa posibilidad articulando mucho mejor el trabajo del gobierno de forma mucho más integral. Y estos proyectos, sin ninguna duda, dejarán la huella de la administración, y allí creo que hay una tarea posible, pero también urgente en el plan. Muchas gracias, presidente. Bueno, Samuel, ahí teníamos y para las personas que nos están viendo en este momento, pues ahí teníamos un análisis o una reflexión que hace este señor a la luz pues del plan de desarrollo que se viene debatiendo en el Consejo de Medellín, y había que decir que su exposición o su reflexión sobre este plan de desarrollo no se aparta mucho de una generalizada generalizadas alertas que vienen haciendo concejales, expertos y ciudadanía que han venido participando en los debates del plan de desarrollo de Medellín. Inicialmente pues se hablaba de falta de indicadores, falta de metas claras, falta de proyectos, y un poco a eso llama la ciudad, eso llama la atención el señor Alejandro Echeverri, cuando se refiere precisamente o más específicamente a la estrategia Medellín Ecociudad, que es como el primer punto que toca en esta reflexión. No sé qué pudiste encontrar ahí de pronto, Samuel, o cómo podemos empezar a mirar esa reflexión de este experto. Víctor, la verdad lo escuché con un muy bajo volumen, no alcancé a coger pues como ideas, pero sí vale la pena hacer como una anotación, y es que, como siempre lo hemos dicho nosotros, trabajar con las comunidades no es fácil, pero es lo más seguro. En este caso es para, digamos, hacer ver la necesidad que tiene la administración municipal al escuchar tantas voces tan diferentes, pero también concordantes en las opiniones de lo que le falta al plan de desarrollo. Venía pensando era que de tanta gente que hemos escuchado, de pronto no ha sido tan nombrado la carencia de presupuesto, más sí de los apartes técnicos que debe tener el plan de desarrollo. Sí, puede que a nosotros no nos suceda, pues por ser una ciudad que tiene pues unos recursos o que puede captar unos recursos significativos, cosa muy distinta a otros municipios que sí puedan tener la mayor dificultad que puedan tener, sea la del presupuesto. Me refiero a la plática para desarrollar todas esas ideas de proyectos, y quiero hacer énfasis en esto de ideas de proyectos porque volvemos a lo mismo. Proyectos como tal
no hemos identificado. Ojalá nos equivoquemos. Y de verdad, ojalá esa situación de que no se estén presentando proyectos sea superada lo antes posible. Entonces, en esa medida, creo que la administración tiene una tarea muy grande y es de no solamente escuchar, sino nuevamente reunirse con sus expertos, que uno espera que hayan expertos técnicos, no expertos politiqueros, sino técnicos que de verdad entiendan y puedan incluir todo este tipo de recomendaciones que se vienen haciendo desde diferentes ángulos al mejoramiento del plan de desarrollo. Samuel, hay un aspecto muy preocupante que narra el experto, el señor Echeverri, y o dos principalmente. Uno es que desafortunadamente él percibe que las secretarías en esta estrategia Medellín Ecociudad, las secretarías no están aportándole a esa estrategia de una manera articulada, que son más bien como una especie de islas, las cuales dan su propia posición sobre esa estrategia, pero que en realidad para él no la recoge totalmente o no la recoge bien, lo que pone en alto riesgo que se logre esa estrategia. O sea, la estrategia como tal es ambiciosa, como tal es importante, es necesaria, es futurista, digámoslo así, tiene una proyección a futuro, pero las secretarías, en lo que se le ha aportado al plan de desarrollo, en realidad para el experto no se recoge bien la idea. Y esto puede obedecer a una cosa fundamental que nosotros detectamos hace rato, y hace rato lo venimos diciendo, y es que las secretarías se convirtieron en una especie de pequeñas alcaldías donde el secretario es quien manda y el secretario es quien destina el recurso a su real entender, a su leal entender. Entonces es muy complicado cuando no es la alcaldía la que se ve reflejada en los secretarios, sino que los secretarios reflejan de ellos lo que quieren ellos hacer arriba en la administración, pues digamos en la gerencia que sería el alcalde. Eso es muy complicado, tanto en lo político como en lo técnico. Pero a esto también hay que sumarle, Samuel, que muchos de los funcionarios de carrera administrativa, los de prestación de servicios y los de confianza, como son los secretarios, de pronto los primeros, los de carrera administrativa, llevan tiempo en la entidad, tienen, digamos, el acervo histórico del proceso de los procesos de cada secretaría, pero los que llegan nuevos no, y entonces ahí se genera un fenómeno que la mayoría llegan es porque son recomendados, inclusive el mismo secretario en muchas ocasiones no hacen parte de lo que el alcalde seleccione, sino de las recomendaciones. Esto es una historia pues que se sabe y que es vox populi. Lo que pasa es que todavía no empezamos a reflexionar sobre ese fenómeno, pero son mucha la influencia que tiene el clientelismo en los puestos burocráticos o en los puestos que deberían ser técnicos en las secretarías. Eso deja un gran vacío, una gran debilidad al momento de poder planear, al momento de poder ejecutar, al momento de poder priorizar estrategias, recursos, todo tipo de recursos en pro del desarrollo de la ciudad. Creo que ahí hay un asunto de debate y es un poco lo que estamos planteando en el artículo que publicamos esta semana, y es que si bien los alcaldes se deben de rodear de personas de su plena confianza, también es cierto que en la secretaría, que a esos cargos deben de llegar personas especialmente técnicas, con pleno o con amplio conocimiento sobre el tema que van a tratar. Y uno se encuentra a secretarios que pasan de secretaría en secretaría, que uno alcanza a percibir que son recomendados y que pasan de una secretaría a otra y pueden estar en esta y después en la otra, depende de la administración, y van de cargo en cargo. Y lo mismo pasa con servidores
con personas contratadas o profesionales contratados por medio de prestación de servicios, que también pasa eso. Entonces ahí hay un asunto muy preocupante en el tema de cómo de pronto ese clientelismo que está tan arraizado en la administración de lo público, no solo en Medellín, eso es en todo el país, pues afecta que las secretarías y por ende la alcaldía tenga mejor impacto en esos planes de desarrollo. Uno se preocupa y como lo citamos ahí en el artículo, citamos un artículo de la oreja, ¿cómo es? La oreja roja. ¿Cómo es que se llama esa revista? Roja. La oreja roja. Sí, de Martín Román, donde él, en el artículo se dice pues que se extraña del Departamento Administrativo de Planeación tantas debilidades, tantas falencias en el plan de desarrollo. Yo creo, y podemos de pronto por ahí ir dando luces, empezar a dar luces sobre qué fenómeno, o sea, el fenómeno del clientelismo, cómo impacta la planeación del desarrollo y por supuesto la gestión y por supuesto la implementación de esa planeación, cómo impacta en realidad a la hora de los resultados. Otro tema que toca el señor Echeverry en su exposición es el tema de Parques del Norte y otras obras que deberían aportarle a esa estrategia Medellín Ecociudad. Y desafortunadamente, también lo dice este señor, los planes de desarrollo, y nos pasaba mucho en la comuna Samuel y también pasa en los planes de desarrollo de la ciudad, que en cada texto del plan de desarrollo, de cada plan, de cada programa, de cada proyecto, de cada contrato, va el eslogan, Medellín futuro, Medellín ecociudad, Medellín ecociudad. Y lo mismo pasaba en los planes de desarrollo de la Comuna 6, cuando se decía que hasta los líderes se lo aprendieron de memoria y terminaban sus discursos, se echaban sus discursos y terminaban para vivir dignamente, diciendo así. Ahora dicen para vivir bien, entonces se termina y se vuelve un eslogan improductivo, un eslogan inane, un eslogan que no le aporta nada, porque en realidad en los proyectos no están bien elaborados, tampoco se articulan a los programas, tampoco hay programas que estén bien elaborados técnicamente, y por supuesto pues las líneas tampoco tienen buena conformación o no se elaboran de la mejor manera. Entonces terminan convirtiéndose esos proyectos o esas ideas que traen los alcaldes, de pronto futuristas, de pronto con un elemento muy interesante en el tema del desarrollo, porque ¿cómo vamos a decir que la ciudad de Medellín no tiene que tender hacia el cuidado del medio ambiente, hacia el cuidado de la vida de los ciudadanos, de la protección de la vida en cuanto al espacio en que habitan? Claro que sí, pero el problema es que no se baja eso, cuando empieza a bajarse a volverlo realidad, termina convirtiéndose en un eslogan. Finalmente, como en el análisis de lo que hace el señor Alejandro Echeverry, plantea un elemento muy importante, y es la renovación urbana que se viene dando en la ciudad. Yo creo que es una renovación, y de pronto él habla ahí un poco sobre eso, es que es una renovación urbana que es hacer andenes, que de pronto es meterle plata a una casita, a una de las casas que muchas veces también por ese clientelismo termina en manos de los amigos, de estos amigos y de aquellos amigos, y que no termina impactando a las personas o a las familias que en realidad necesitan mejoramiento de sus viviendas, y tampoco obedeciendo a lo que él habla como ecobarrios, como un proyecto que tienda a llevar a la ciudad en sus laderas, principalmente en las partes menos favorecidas, que son en la parte norte, a que se conviertan en ecobarrios, unos barrios proyectados, planeados para recuperar espacio público para los ciudadanos, tener mejores calidad de vida, mejor calidad de aire. Pues eso no pasa, porque termina el amiguismo siendo el factor que decide dónde se va a llevar los recursos. Entonces,
pues preocupante y siguen los expertos dándonos luces y siguen los expertos ahondando en esos temas que pues puede que estemos equivocados, yo no creo, pero que quizás el factor, el, el- el fenómeno más fuerte, el fenómeno más fuerte quizás, el fenómeno más influyente ahí es que a la administración de lo público no están llegando los mejores, no están llegando los más técnicos, no están llegando los que tienen la mayor cantidad de conocimiento y experiencia respecto a las diferentes temáticas que debe tocar cada secretaría, sino que están llegando el amigo del concejal, el primo del concejal, el que pone votos, el que hace campaña, el que le ayuda. Eso es un tejido muy preocupante que sin lugar a dudas yo creo que la conclusión va a ser que está afectando profundamente e impactando profundamente negativamente, diríamos, la planeación del desarrollo y, por supuesto, la inversión de los recursos públicos no están logrando los objetivos que debería lograr. ¿Querías agregar algo, Samuel, para que viéramos el otro, para que observáramos el otro video? Sí, Víctor, pareciera ser que producto de eso es que los planes de desarrollo no se consolidan, porque ponen al frente de las líneas personas o que no conocen o que su conocimiento es muy vago, muy débil frente al tema que deben abordar, entendiendo también que esos puestos, digamos, son de alguna manera recomendaciones de otros, porque obviamente son de la forma que hay que ir correspondiendo al apoyo que se dio para lograr el respectivo, la respectiva dignidad de alcalde, gobernador, presidente. Si eso fuera así, pues que es muy lamentable, no se explicaría uno, o bueno, uno puede pensar que eso también es estrategia, de que un plan de desarrollo tampoco tenga la intención de que se ejecute en la medida que se programa. Lo digo porque si una persona que no conoce de un tema va a estar a cargo de él, pues van a ser muchas las equivocaciones que va a tener. Muy distinto una persona que tiene conocimiento. Por hablar de algún tema, por ejemplo, lo que nos aborda hoy el tema de la salud, cómo poner a una persona, no sé, un técnico en otra cosa diferente al tema de salud para que esté constantemente dando la cara en estos momentos e informando de qué es lo que está sucediendo. Yo creo que sería más un discurso politiquero que una explicación o un fundamento cierto de lo que está pasando realmente. Entonces es muy preocupante que en este caso, por ejemplo, el alcalde se esté haciendo acompañar de personas que no le quieren hacer, digamos, el juego al plan de desarrollo que él se traza. Porque, como siempre lo hemos dicho, son planes de desarrollo, el papel puede con todo y se puede programar una cantidad de cosas, pueden ser muy ambiciosas, pero pues yo creería que no está mal el hecho de ser ambiciosos siempre y cuando no coincida con las metas y los indicadores. Porque si yo ambiciono que este año vamos por decir algo, a construir un satélite para poner en nuestra ¿cómo es que se llama esta parte de arriba del aire? Espacio Nuestra exterior. estratosfera, Uh-huh. por allá, puede ser muy ambicioso, pero si yo al final del periodo puedo decir, o en el primer año, segundo, hasta el final puedo ir diciendo, vea, voy construyendo esta situación. El proyecto el proyecto va en tanto porcentaje de elaboración. Y vamos, hombre, se terminó el periodo y no alcanzamos sino el 20%. Listo, era muy ambiciosa y no se alcanzó sino el 20%, pero se avanzó.
Cosa muy distinta es que no podamos decir, venga, eso, ¿qué pasó con eso? Y por mencionar un caso, por ejemplo, el tema de administraciones anteriores, el tema, por ejemplo, de la Universidad del Norte, eso que se hizo tanta bulla, se puso incluso que fue una pancarta, o, pues sí, algo que anunciaba que próximamente prefirieron tumbar la pancarta y que dejar eso callado y dejarlo así y no pasó nada. Llega otra nueva administración, ¿de eso qué va a pasar? Y como ese, muchos ejemplos que habría por poner, pero entonces quería como insistir en el tema de que ojalá los mandatarios se hicieran acompañar de personas que siguieran las ideas y las intenciones de ese mandatario, porque si se ponen a trabajar, como dicen por ahí, como ruedas sueltas, pues es muy poco el impacto que va a tener ese plan de desarrollo. Sí, Samuel, y hay dos asuntos muy preocupantes. Uno es la meritocracia, que aquí se trató de solucionar desde hace ya, yo creo, 20 años más o menos. Se trató de solucionar por medio de la carrera administrativa. Pero la carrera administrativa aquí los políticos no la dejan crecer, no la dejan fortalecer, porque precisamente la carrera administrativa tendría que estar cubriendo cargos misionales con personas idóneas, profesionales idóneos para cumplir esos cargos, para cubrir esos cargos. Pero como aquí los concejales y los diputados y los senadores, pues tienen, aquí se escucha mucho que por ejemplo, la DIAN, sí, la DIAN es de tal senador, que el SENA es de tal otro senador, o que pertenece a tal partido político, y lo mismo pasa en el Consejo, la Secretaría, el INDER es de tal, la Secretaría de Participación es de tal otro, y bueno, entonces eso es muy preocupante porque la carrera administrativa que debería ir construyendo y debería ir montando una serie de profesionales idóneos que tendrían el histórico, por eso quizás cada 4 años llegan los alcaldes y montan nuevas cosas y hacen nuevas cosas porque en realidad los que quedan en las secretarías o en entidades como el Departamento Administrativo de Planeación para conservar esa trayectoria histórica del proceso de planeación del desarrollo, pues son funcionarios de segundo o de tercer nivel o de cuarto nivel que no tienen capacidad de influir para que se sigan ejecutando, para que se siga, por ejemplo, haciéndole seguimiento, monitoreo a proyectos estratégicos de 20 y de 30 años, que es la forma como se debe planear una ciudad, con unos proyectos estratégicos a largo plazo y a mediano plazo. Lo que pasa es que eso no sucede porque los que están ahí en carrera administrativa son muy pocos y con muy poca capacidad de influir. Entonces los que llegan son profesionales que algunos puede que tengan algunos conocimientos, algunos puede que tengan alguna experiencia, pero que llegan también pues con una idea nueva. Ahí hay un asunto de continuidad histórica en los procesos muy grave, tanto que ni siquiera la información se mantiene, los indicadores cambian cada 4 años, entonces cada que cambia un indicador ya no se le puede hacer seguimiento a ese indicador si tuvo un proceso anterior o es una suerte que de pronto coincidan o se parezcan. Entonces, bueno, el proceso de planeación, mientras no tengamos una administración como mínimo con un departamento administrativo de planeación técnico, donde se conserve el acervo histórico del proceso de planeación y se conserven metas estratégicas a mediano y largo plazo que permitan a la ciudad mantener unas líneas que tienen que ser, porque si nosotros detectamos, por ejemplo, que el medio ambiente obedece a una mala planeación del transporte, a una mala planeación del manejo de los residuos sólidos, a una mala forma de construir la ciudad, pues eso obedece a procesos de planeación mal hechos. Eso en cuanto a la ciudad, pero eso pasa también en las comunas y en los barrios, Samuel. Nosotros sabemos que aquí en las comunas no se ejecutan los proyectos o los recursos. Perdón, los recursos que llegan de presupuesto participativo no van anclados
a la ejecución de esos recursos no van anclados a los proyectos del plan estratégico porque no los tiene unas ideas de proyectos o unas iniciativas de proyectos que ni siquiera se justifican con los proyectos que tampoco, según se está diciendo, tiene el plan de desarrollo de la ciudad. Entonces, ni me digan los programas, ni me digan las líneas estratégicas del plan de desarrollo de la Comuna 6 no tienen nada que ver con eso. Y lo que sí hemos detectado es que ese recurso sí va a satisfacer las necesidades del cacique de turno, del patrón de turno, del contratista de turno, que es el que maneja la política o la politiquería también que se da. También aquí ya también se empieza a ver que los ediles, que los caciques electorales, que los caciques del territorio tienen la posibilidad de decir, contráteme a este aquí, contráteme a este otro acá y contráteme el otro más allá. Entonces, eso no es planeación del desarrollo, eso simplemente es politiquería, clientelismo, amiguismo, que como fenómeno muy preocupante porque estaría impactando negativamente el proceso de planeación del desarrollo. Y hoy tenemos que alertar, como lo decíamos en el artículo, nosotros éramos tímidos a la hora de decir, ¿será que esto pasa también en la ciudad? Porque nosotros veíamos como que la cosa no iba muy bien y como que los indicadores no, como que las metas tampoco, como que la información tampoco. Pero pues el campo de investigación de nosotros era la Comuna 6 y a veces es muy difícil salir pues arriesgarse uno con tesis tan preocupantes, pero hoy con lo que está pasando en los debates del Consejo de Medellín, pues sí se está ratificando que el plan de desarrollo de Medellín pues no se aleja mucho de la problemática que nosotros detectamos en el 2011 en el plan estratégico de la Comuna 6. Samuel, vamos entonces, ¿te parece si vemos el otro video? Que ahí hay un tema también bien preocupante, que es el tema del manejo de la emergencia, que uno tiende a pensar que la ciudad de Medellín, porque en ese cuento de los eslogan y de embellecer la ciudad para venderla, pues se dicen un montón de cosas muy bonitas, se hablan en lenguajes muy técnicos, pero pues cuando se va a hacer la revisión en realidad de eso no hay tanto y de lo que sí hay es de otras cosas. Entonces pues muy preocupante. Es otro tema que es el manejo, ¿cómo es que se dice? La administración del riesgo, la gestión del riesgo, que se volvió más evidente como muchas cosas con la emergencia sanitaria y que pues nos lo explica muy técnicamente una profesional que estuvo en este debate también hablando sobre este tema. ¿La presentamos, Samuel? Sí, ella es Carolina García Londoño. Ella es PhD en Ciencias del Ambiente y del Territorio de la Universidad Milano, Italia. Es magíster en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Erfurt, coordinadora de la Universidad Gottfried Wilhelm Leibniz, Hannover, Alemania. Experta en gestión del riesgo, desarrollo sostenible y soluciones basadas en naturaleza. Bueno, vamos a ver esta importante reflexión. Víctor, si le puedes poner un poco más de volumen. Buenos días. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Hablo como ciudadana, como docente, como miembro de varias entidades nacionales e internacionales de la sociedad civil, como exfuncionaria pública y como consultora internacional de gestión de riesgos, más de 20 años de experiencia. Quiero iniciar preguntándonos cuál es la razón principal por la cual esta pandemia ha generado un impacto tan masivo. No es porque era un evento impredecible, como ya se han señalado antes. Es porque no estábamos preparados y por nuestra alta vulnerabilidad. No solo desde la salud pública, sino desde todos los ámbitos y todas las escalas. La gestión de riesgos apunta justamente a eso, a estar preparados y hacer todo lo posible para evitar que ocurran estos desastres. Porque la pandemia es un desastre, entendido como un evento de grandes proporciones que afecta a nuestra cotidianidad. Al leer la propuesta del plan de desarrollo, parece que la gestión de riesgos se siguiera entendiendo únicamente como el fortalecer a nuestro cuerpo de bomberos para que puedan atender emergencias de manera más efectiva. Eso es lo que se pensaba hace más de 30 años, antes incluso que el desastre de Armero. Y ese acontecimiento pasó justamente por eso,
porque desde la ciencia y el gobierno no supimos llegarle a la población ni a los tomadores de decisiones, ni reconocimos la importancia de reducir la vulnerabilidad. Hemos aprendido desde entonces, pero todavía nos falta mucho. Una muestra de eso es este plan de desarrollo, donde la gestión de riesgos, a pesar de ser un tema transversal a nivel mundial, reconocido por las Naciones Unidas, el Fondo Económico Mundial, entre muchos otros, como una política de la cual depende la calidad de vida y el bienestar de la población, en Medellín sigue estando en un plano absolutamente secundario. Es absurdo que la gestión de riesgos, siendo una política de desarrollo en Colombia desde el 2012, según la Ley 1523, tenga el irrisorio presupuesto de menos de 70.000 millones, los cuales no solo no bastan siquiera para cumplir los compromisos legales derivados de los recientes estudios de riesgo, cuyas obras presupuestadas tienen un costo de 315.000 millones, sino que además, aparentemente, 60 de esos 70.000 millones corresponden al Fondo de Gestión de Riesgos. Cabe anotar que este es un fondo de retención intencional que no se puede tocar porque son básicamente los ahorros que el municipio tiene que guardar para que cuando ocurra un desastre el municipio no colapse. Es decir, al parecer esta administración no tiene un fondo de inversión en gestión de riesgos, lo cual, además de poner en jaque la estabilidad del municipio, genera fuertes implicaciones legales para el gobierno actual. Más aún, sin adentrar en detalles porque es un tema que ha sido ampliamente abordado en todas las plenarias, no tiene cabida que el plan de desarrollo de una ciudad como Medellín no incorpore la adaptación al cambio climático en múltiples indicadores de resultado. Sí, como ya se ha señalado, el cambio climático es mencionado muchas veces como un discurso del plan, pero excepto por un indicador de salud, no se definen otras estrategias de adaptación o mitigación, las cuales son clave para aportar a reducir los impactos de una crisis que, como también ya se ha señalado varias veces, es muchísimo más compleja y peligrosa que la generada por nuestro actualmente temido COVID-19. En resumen, a pesar que la gestión de riesgos es una política de desarrollo, por ende esencial para lograr la deseada ecociudad, por lo que debería ser un tema transversal en el plan, está representada directamente en solo 3 indicadores que se expresan en porcentaje, por lo cual ni siquiera es posible entender el alcance de cada uno. Sea como sea, el porcentaje de avance que se plantea es ínfimo en cada indicador y no se ven siquiera reflejados los compromisos básicos establecidos en instrumentos de obligatorio cumplimiento, como el Plan Municipal de Gestión de Riesgos, el Plan de Ordenamiento Territorial, ni en los recientes estudios de detalle, los cuales implicarían un cumplimiento normativo y detrimento patrimonial. Además, es evidente que el plan de desarrollo y aparentemente el gobierno mismo desconoce que el DAGRET no es una secretaría más del municipio encargada únicamente de gerenciar nuestro magnífico cuerpo de bomberos, sino que es un departamento administrativo que debe coordinar las acciones en gestión del riesgo de todas las secretarías. Acciones que incluyen desarrollo de nuevos estudios de riesgo de detalle, reasentamiento de viviendas ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, las cuales son alrededor de 8.000 viviendas. Esto debe ser realizado con el Departamento Administrativo de Planeación. Además, el desarrollo de obras de mitigación convencionales y no convencionales, responsabilidad conjunta con la Secretaría de Infraestructura, la generación de acciones de reducción de riesgo con enfoque ecosistémico junto con la Secretaría Ambiental, la repotenciación sísmica de infraestructura indispensable, tales como hospitales, escuelas, estaciones de bomberos, junto con la Secretaría de Infraestructura, las acciones de educación en gestión de riesgo y cambio climático, junto con la Secretaría de Educación, entre muchísimos otros. Finalmente, es de amplio conocimiento que esta alcaldía se enfrenta a un reto de un presupuesto limitado por un evento nunca antes visto en el mundo. Esto, más allá de recortar fondos en temas vitales, debería servir como una oportunidad de buscar nuevas alternativas eficientes de bajo costo que permitan reducir los riesgos, teniendo impactos positivos colaterales en lo social, lo ambiental,
y lo económico, mejorando además algo fundamental, que es la confianza entre los diferentes actores de la sociedad. Algunos ejemplos de medidas integrales son sistemas participativos de alerta temprana que se enfoquen en dar alertas tan tempranas que aporten a evitar los eventos negativos. Otra opción son las medidas basadas en la naturaleza, incluyendo obras con enfoque verde y azul, apoyadas profundamente por la Unión Europea, ya que tienen impactos positivos integrales de amplio alcance. Sin embargo, el ínfimo presupuesto asignado a la gestión de riesgos y el desconocimiento respecto a la importancia de este tema puede causar justamente que el municipio vuelva a no estar preparado ante otro evento de grandes proporciones, a que lo poco que se tiene se siga gastando en pequeñas emergencias que podrían ser evitadas. Recordemos que los desastres no pasan por obra de la naturaleza. No hay desastres naturales. Los desastres son resultado de nuestras decisiones como sociedad. Quiero cerrar reconociendo y resaltando que la gestión de riesgos es responsabilidad de todas y todos los habitantes del municipio, no solo del gobierno. Por eso, invito a esta alcaldía, a este gobierno, a que parta de reconocer y se articula los trabajos que se vienen realizando en gestión de riesgos en la ciudad por parte de múltiples actores. Ya algunos fueron mencionados en intervenciones anteriores, tanto desde lo técnico, lo comunitario y lo académico. Finalmente, en coherencia con lo anterior, es necesario que las comisiones del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos no incluyan solo a representantes del gobierno actual, sino que den cabida a representantes de la sociedad civil, academia, empresas privadas y o comunidad, que podamos aportar a fortalecer entre todos la gestión de riesgos y el bienestar de nuestra ciudad. Nos ponemos a disposición de construir el futuro de nuestro municipio con una gobernanza inclusiva del riesgo. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos pues una alerta muy preocupante desde varios aspectos, Samuel, desde varios aspectos se puede mirar esa alerta o esas alertas que hace esta experta, la señora Carolina García Londoño. Principalmente al inicio nos estaba hablando sobre a ver, miro. Bueno, me cogió aquí como fuera de base, pero bueno, preocupante lo que nos habla Samuel respecto a cómo se está entendiendo el DAGREF. Tenemos aquí preparados pues unos punticos, pero uno a uno, pero voy a irme por ahora a de cómo se está entendiendo la acción del DAGREF, cómo se está atendiendo esa entidad, cómo está prestando su servicio y cómo lo ve la experta. Que es un fondo que debe estar a disposición, que no se debe utilizar para ninguna otra cosa, y eso quizás la mala implementación de este fondo y la mala implementación de esta entidad pues pone en alto riesgo a la ciudad que no toma medidas al respecto, Samuel. Víctor, ahí hay que decir varias cosas con relación al tema de la gestión del riesgo. Primero, que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es una ley nacional. Espero no estar redundando, es una ley. Y de ahí se desprenden, digamos, organismos para atender esos riesgos. Está en el orden nacional la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En el orden departamental está el Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia. Es el que conocemos como el DAPAR. Y para el caso de lo municipal está el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres, lo que es el DAGRE. Obviamente se habla de un departamento administrativo, no una secretaría. Eso, o sea, el nombre es departamento administrativo. Vale la pena aquí también mencionar que en el 2017 la administración municipal de
de ese momento, con la Universidad de AFI hicieron, digamos, actualizaron más bien el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de la ciudad con una vigencia de 2015-2030. Obviamente, en esa actualización de ese plan municipal se habla de solamente 6 factores de riesgo. Ellos son los movimientos de masa o deslizamientos, están las inundaciones y avenidas torrenciales, están los sismos que precisamente veía ahora como que tembló hace un momentico, está el de las actividades industriales, también está lo de las aglomeraciones en eventos masivos y por último habla de incendios forestales. Para lo que nos está ocurriendo hoy, que es una epidemia, pandemia, no es que haga mucho énfasis, quizás porque cuando lo estuvieron construyendo no había alguna posibilidad ni siquiera remota de que eso llegara a pasar, pero si fue que no nos dimos cuenta de eso, pues, o al menos las personas que estuvieron en ese proceso de construcción de ese plan municipal, si no lo tuvieron en cuenta, pues ahora estamos, digamos que viendo las consecuencias de eso. Ahora, que se pueda asimilar o poner a un lado de alguno de estos eventos, pues habría que mirarlo, pero de todas maneras, como les digo, la ciudad tiene para un periodo de 15 años un plan municipal de gestión de riesgo y eso, digamos, que una cosa es lo que se pueda construir y lo que quede en el papel, la otra es que pueda dársele, digamos, vía libre al desarrollo de ese plan, porque obviamente eso también depende no solamente de unos recursos municipales, sino también de unos recursos de nivel nacional. Sí, Samuel, hay una cosa que, una parte que habla la experta y dice, la gestión del riesgo no es responsabilidad exclusiva del gobierno municipal, y que digo yo que ni departamental ni nacional, sino de todas las fuerzas, de todos los que conformamos el Estado. El Estado no es el gobierno, el Estado somos todos los que nos acordamos de alguna manera, tácitamente acordamos a ser parte de Colombia. Y hasta los visitantes que vienen de pronto a quedarse un tiempo aquí empiezan siendo algo, de alguna forma parte del Estado. Y entonces uno, pues la pregunta es, ¿qué tanto el municipio de Medellín, la alcaldía de Medellín estaba preparada para articularse con otros sectores como es el bancario, el empresarial, el comercial, de transporte? Porque lo que sí nos quedó muy claro a nosotros aquí en la comuna 6 es que no aparecía una determinación clara de cómo se iba a articular la administración municipal con las fuerzas vivas de las comunas, ediles, empezando por los ediles que son servidores públicos, y aquí pudimos hablar con Luis Carlos Piedradita, un edil de la comuna, y varios ediles, al parecer, o sea, sucedía lo mismo en varias comunas, y es que no había una estrategia clara, no había unos protocolos claros de cuál era el rol, cuál era el papel de la Junta Administradora Local, cuál era el papel de la Asociación de Juntas de Acción Comunal y a su vez de cada una de las juntas, de sus presidentes, de sus juntas directivas, de los dignatarios, cuál era el rol de esos actores sociales que en un momento determinado son tan importantes, porque una emergencia como esta, por supuesto, que desborda el Estado y que es necesario que todos entremos a ser parte de la atención de esa emergencia, pero no de manera, digamos, al azar, de manera descoordinada, cada cual por su lado. Esto tendría que tener, y para eso es esa política pública, o para eso es esa entidad que se prevé en la estructura del gobierno
nacional, departamental y municipal, y que también debería bajar a lo comunitario, a las comunas. Entonces, eso nos lo mostró claramente, que las juntas de acción comunal no aparecen en esa estructura, porque eso tendría que llegar mediante comunicados certeros, mediante información certera. Aquí hablábamos hace poquito que la gerente del territorio le estaba dando mucho relieve a su comunal y de pronto a sus medios de comunicación, pero el resto de las organizaciones que también tienen medios de comunicación, ¿cómo comunica la alcaldía de Medellín? ¿Cómo se pone en contacto? Nosotros, digamos, humildemente tenemos este medio de comunicación. Aquí está la emisora comunitaria, aquí hay canales comunitarios de televisión, hay cantelas parabólicas. Bueno, cada organización tiene como mínimo un Facebook, tiene un Twitter, y a nosotros, lo digo por nosotros, no nos ha llegado una sola información de la alcaldía de Medellín diciéndonos, señores, nos colaboran con esta noticia, con esta información. No nos ha llegado. Entonces, el asunto es ¿qué tanto eso está previsto? Pues al parecer, según la experta, hay muchas debilidades y con un riesgo que lo plantea ella legal y de legal y que puede llevar a un funcionario público a la cárcel, porque es ¿cómo es que se llama? Cuando un funcionario no cumple con sus funciones. Se me fue el nombre. Extralimitación. No, es el contrario, el que no cumple, pero los dos son uno por acción, otro por omisión. Bueno, se me fue. Entonces, pues muy preocupante esto. Ella habla de que aquí se está asumiendo de pronto se está entendiendo más o menos como se entienden los eslogan. O sea, tenemos el DAGRE y de pronto tenemos en los barrios o en algunas partes tenemos a voluntarios que de pronto les damos uniforme, tenemos un cuerpo de bomberos muy fortalecido, pero eso es para atender emergencias menores, con todo y lo que puede tener una emergencia menor. Pero mire que en un asunto de estos nos cogió casi que sí, ella lo habla de la siguiente manera, permítame, yo lo digo aquí, ella dice, estamos en alta vulnerabilidad porque y no estábamos preparados, o sea, no estábamos preparados y estamos en alta vulnerabilidad. Eso lo uso, esas dos palabras las uso con comillas porque las dijo ella en su intervención. Entonces, este es un elemento muy preocupante y más preocupante aún, que según dice la experta, no hay en este plan de desarrollo, pues hay 4 indicadores que desde su experiencia, pues no garantizan que este departamento o que esta actividad que tiene que cumplir la administración pública, pues nos garantice resolver o movernos de mejor manera en esta emergencia y no nos garantiza tampoco atender de la mejor manera otra emergencia de este tamaño o quién sabe de pronto hasta más grande. Preocupante el asunto ahí, Samuel, preocupante porque entonces volvemos a lo mismo. Entonces, ¿quién está preparando el plan de desarrollo de Medellín? ¿Quiénes son los funcionarios que están allí? Si nosotros vemos que si nosotros nos encontramos que a los debates del Consejo llegan personas como esta señora que tiene todos los títulos, que además en su análisis uno ve la coherencia y ve que es un riesgo inminente, que es una vulnerabilidad tremenda. Y también en el tema de planeación el anterior expositor también deja grandes dudas respecto al plan de desarrollo. Entonces, la pregunta es, y ya lo había hecho Samuel, lo había hecho también la veeduría del plan de desarrollo de Medellín, lo había hecho Medellín cómo vamos, lo había hecho Medellín para dónde vamos, nosotros también habíamos dicho algunas humildes apreciaciones, y así ciudadanos de a pie, personas con muchos conocimientos. La pregunta es,
eso ya está firmado, eso ya está aprobado, eso ya está listo y es un protocolo, escuchar a los ciudadanos y el plan de desarrollo va a quedar con unos proyectos muy ambiciosos. Por ejemplo, el anterior expositor hablaba de parques del norte, de ecobarrios, de un desarrollo integral mirado desde varias perspectivas: económica, cultural, social, medioambiental. Pero eso va a quedar, por lo que están diciendo ellos, es que no está, que no está. La pregunta es, cuando terminen estos debates, la alcaldía sí se va a recoger en el departamento administrativo de planeación y va a empezar a revisar todos los reportes y los va a incluir, o simplemente es un acto protocolario para que los ciudadanos nos sintamos atendidos. ¿Cuál es su opinión al respecto, Samuel? ¿Cómo la ve? Pues es que además de esta situación que ya mencionaste, que nos mostró ciertas cosas, yo también quiero hacer alusión a, a otra cosa que también nos mostró, y es la falacia de que estamos siempre sobrediagnosticados. Y es tan falacia porque sucedió esto y la administración municipal le tocó ir comuna por comuna, sector por sector, a identificar dónde está la gente que realmente necesita las ayudas. Lo que siempre se ha dicho en las comunas, o voy a ser específico, en nuestra comuna 6, que es que estamos sobrediagnosticados, que tenemos todo identificado y ni siquiera nosotros sabemos dónde están nuestros vecinos que tienen las necesidades. Eso también lo mostró esta situación. Es muy preocupante, claro, preocupante porque mientras unos nos preocupamos porque las cosas se hagan bien, otros se ocupan de hacerlas mal. Y pues lo que muchas veces le dicen a uno, no se preocupe, ocúpese. No, uno sí se debe preocupar, porque esa preocupación nos pone alerta y nos pone, como con todos los sentidos, a mirar las cosas con detalle, con detenimiento. Porque, claro, en un deslizamiento de tierra y mi familia quedó debajo de ese alud, yo voy a querer irme a meterme en la tierra a sacar a mi familia. Pero eso requiere unas condiciones, unos protocolos que uno por la irracionalidad no tiene en cuenta, porque puede suceder que yo hoy me meto a buscar sin tener en cuenta que puede venir otro alud más adelante. Entonces, como ejemplificando la cosa, hombre, tenemos que ser muy precavidos con ese tipo de situaciones. Los diagnósticos nunca sobran siempre y cuando sean bien elaborados, no solamente por ejecutar un recurso que hay por ahí para ejecutar de cualquier manera, que esa ha sido la costumbre de nosotros. Ejecutar cualquier cosa de cualquier manera, y como eso no lo revisa nadie, o al que le corresponde, en este caso, el supervisor o el interventor, solamente hacen la lista de chequeo y si cumplen con esa lista, listo, pero no ven los efectos o los resultados que puedan tener esas acciones. Entonces ahí, con el tema de los diagnósticos, que es lo que seguimos viniendo nosotros diciendo desde el plan de desarrollo anterior, ni en el anterior se hizo un buen diagnóstico y en este mucho menos, para poder decir cuáles son las necesidades que vamos a atender de manera prioritaria. Sí, permítame, Samuel, antes de que nos vamos pues como a leer el artículo que publicamos esta semana, yo saludo por aquí a unas personas. Por aquí Pino nos dejó ya sus píldoras, enseguida las leemos. Estela, buenas tardes. Estela Restrepo, ella es la presidenta del Consejo Territorial de Planeación. Un saludo muy especial, Estela. Ojalá y el Consejo Territorial de Planeación esté muy pendiente de estos debates para que, pues también yo creo que a ellos les corresponde opinar respecto a cómo queda finalmente el plan de desarrollo, y hay que tener en cuenta, muy en cuenta, las alertas que hoy están planteando muchos expertos que están asistiendo a los debates, para que en realidad el plan se fortalezca y no quede igual. Está también Zaira Gudelo, qué bueno Zaira, un saludo muy especial de la veeduría del Plan de Desarrollo de Medellín. Dalia Henao, un saludo Dalia Henao Carvajal.
Muchas gracias por estar viendo, Dania. Mundo Aparte, un saludo a los del Mundo Aparte, un saludo muy especial. Weimar Guarín, nos debe tintos como un vergón de este Weimar, ¿ah? ¿Cuándo los cobraremos? Por ahí estaba también Le Luis van a, Gon- ¿ah? le van a quedar poquitas todos esos implementos que utiliza para hacer los tintos. Y esa colección de tintos que tiene, de café que tiene de toda Antioquia, le va a Sí, quedar señor. cortica, le va a quedar cortica al compañero Weimar, nos las debe todos esos. Luis Gonzalo Tejada también, un saludo muy especial para Luis Gonzalo, hombre, qué bueno que esté por ahí. Voy a leer la píldora Samuel de Pino para que nos vamos a leer el artículo, para que vamos cerrando como concluyendo pues el tema que teníamos, que queríamos pues hoy dejar aquí sobre la mesa. Una situación muy preocupante de dos elementos diferentes. Uno es la gestión del riesgo y el otro es algunos elementos de Medellín Ecociudad, los ecobarrios, todo esto que tiene que ver pues con ese gran proyecto. A mí me parece, Samuel, y hay que decirlo, a nosotros, al alcalde le creímos en campaña, creímos en las propuestas que trae porque son futuristas, porque son arriesgadas, porque son ambiciosas, porque Medellín, yo creo que esas ideas, Samuel, como utopías para empezar a implementar, yo no creo que y lo voy a decir pues convencido de eso, yo no creo que el alcalde Daniel Quintero Calle vaya a dejar a Medellín como valle de software implementado, ya funcionando totalmente, como tampoco lo hizo Federico. Federico arrancó también algo a trabajar en los desarrollos tecnológicos, a implementar, a caminar hacia la cuarta tecnología, hacia la cuarta revolución tecnológica o industrial. Y tenemos que seguir caminando hacia allá porque estamos hace rato estamos quedados en ese proceso. Países desarrollados como China o países pues que tienen un desarrollo tecnológico más grande como China, Estados Unidos, Europa, ya están hace rato metidos en la quinta revolución industrial. Y nosotros tenemos que caminar hacia allá indudablemente, y todos los esfuerzos que hizo Federico son válidos y los que haga Daniel Quintero son válidos. Yo creo que todavía en la parte pedagógica, en la parte eso es construir toda una cultura. Eso no es tan fácil como decir, venga, es que yo ya pongo 4 computadores aquí, allí pongo unos jóvenes ¿cómo es que se llama? Desarrollo de software y allí pongo, y ya eso no. Expertos que en realidad conocen el tema de la cuarta revolución industrial hablan de toda, por eso se llama revolución, porque es una transformación cultural, social, política, económica. Eso es una revolución, eso no es simplemente poner unos computadores o ofrecer mejor calidad de internet que no lo tenemos. Bueno, una serie de cosas que se pueden ir haciendo y que se deben ir haciendo y que nos debemos ir encaminando hacia allá. Y porque va a resultar que mañana o pasado mañana, mientras las personas que viven en China, en Japón, en Alemania, son personas que ya viven culturalmente de otra forma y nosotros seguimos viviendo en el siglo pasado con caciques, con patrones, con una política llena de clientelismo, con una política llena de cacicazos. Eso es la revolución. La revolución no se queda solo en la tecnología, la revolución también es mental, es cultural, es transformar la forma como vemos las cosas. Entonces, pues muy bueno que se vayan dando los pasos hacia ese horizonte utópico. Y yo creo que ahí hay que apostarle, pero el alcalde también se tiene que ir desligando un poquito de esos elementos tan preocupantes que lo amarran, que lo cierran, que no le permiten llevar personas idóneas, sino que tiene que pagar o dar el puestecito allí porque aquel me puede hacer fuerza política. Bueno, yo no sé cómo se va a manejar eso, no sé cómo va a ser el alcalde para salir de esa encerrona, pero el cierto del caso es que las ideas están buenas, las propuestas están buenas, pero eso no se logra si seguimos viviendo en un ambiente como este. Permítame, yo leo, Samuel, yo leo la píldora de Pino
Dice Pino, buenas tardes, mis dos píldoras. Uno, en el municipio de Sabaneta se confirmó los primeros casos de contagiados por coronavirus, aunque fue el municipio del área metropolitana sin haber presentado casos por el cierre de fronteras, aunque fue el municipio del área metropolitana sin haber presentado casos por el cierre de fronteras. Dos, la segunda píldora. Es el segundo día de la versión 14 de días del libro. Versión 14 días del libro. Pero esta vez virtual, y para ver la programación, visitar, bueno, ahí nos dejan el enlace, ahí queda el enlace. Ahí se pueden explorar el mapa, el mapa de Carlos R. Restrepo, del barrio Carlos R. Restrepo, epicentro del evento cuando es, cuando es presencial. Bueno, cuando es presencial. También hay ventas de libros y pueden ver toda la programación en vivo por el canal de YouTube de la Fiesta del Libro de la Cultura. Aprovechen que mañana es el último día. Bueno, un poquito tarde la píldora al pino, pero bueno, ahí la estamos dejando. La Festival del Libro y la Cultura.com. días.festivaldellibro y la cultura.com. Ese es el enlace para que se conecten. Bueno, esa era la píldora de Pino. Samuel, ¿te parece entonces si leemos el comunicado o el artículo que publicamos en nuestro blog esta semana para que hagamos como una conclusión de cierre? Yo creo que el artículo es precisamente eso, es una alerta, es un llamado de atención, es una reflexión sobre la importancia de que en realidad los asuntos técnicos sean tratados así, como asuntos técnicos. La política es fundamental, es necesaria en el relacionamiento de los seres humanos, pero la política, no la politiquería. Y aquí tenemos que empezar a desmontar, o al menos a poner en evidencia ese fenómeno, a hacerlo más visible, porque realmente quizás la conclusión que podríamos sacar hoy es que está impactando el clientelismo, el cacicazgo, el patronazgo, lo que hacíamos, los contratos de prestación de servicios, toda esa red que se mueve ahí, pues, definitivamente está afectando, impactando negativamente los procesos de planeación del desarrollo, y tengamos en cuenta que el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestras comunidades a nivel de las comunas, corregimientos y de la ciudad, depende de que hagamos unos trabajos bien hechos de planeación, y contamos con los recursos, contamos con los especialistas, con los técnicos, los profesionales, pero muchas veces eso lo está ocultando, lo está opacando un fenómeno como el clientelismo, un fenómeno como la politiquería, donde por razones de poder, de mantener cargos, de un montón de cosas, pues terminamos opacando a los técnicos, no dejándolos actuar, limitándolos o muchas veces ni siquiera contratándolos. Entonces, pues Samuel, leamos el artículo y luego hacemos como las conclusiones. Bueno, el artículo está titulado Daniel Quintero Calle, un alcalde visionario y ambicioso pero limitado por el clientelismo. Y lo arrancamos con una parte de un artículo de La Oreja Roja, también titulado Medellín Futuro o Medellín Más de lo Mismo. Dice así: reconozco la experticia del Departamento Administrativo de Planeación y por eso nunca entendí por qué el anteproyecto del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 tenía tantas deficiencias técnicas. La única razón que se me ocurre es que existe poco conocimiento de la gestión pública de los y las dirigentes y una subvaloración de las personas que tienen la historia en la alcaldía. También valoro los cambios sustanciales que tiene el proyecto de acuerdo radicado en el Consejo Municipal, aunque ya voces calificadas como el Observatorio de Políticas Públicas del Consejo de Medellín y la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo llaman la atención por las deficiencias en el diagnóstico, la ausencia de indicadores de impacto, algunas inconsistencias en los indicadores y la falta de proyectos. Y quizá lo más importante es que no tiene mucha claridad en relación a la forma de responder a los desafíos de la contingencia
pandemia COVID-19, es decir, se duda de que sea una herramienta de reactivación económica. Es un artículo escrito por Martín Román. Sigue el artículo de nosotros diciendo: desde sus inicios, en el 2011, la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 ha librado un prolongado y agresivo, entre comillas, en cuanto a la invisibilización y el menosprecio, debate con la academia contratada por la institucionalidad, expertos de la ciudad y de la comuna contratados por la institucionalidad, líderes sociales y comunitarios, beneficiarios de la política pública PL y PP, y por supuesto con los más renombrados técnicos integrantes del incuestionable equipo de servidores públicos del Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín. El debate giró siempre en torno a si el plan estratégico de la Comuna 6 de Medellín contaba o no con metas claras, diagnósticos y líneas base actualizados y elaborados con información primaria principalmente, indicadores medibles y cuantificables, proyectos técnicamente elaborados, sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, entre otros elementos indispensables para lograr un proceso de planeación del desarrollo meridianamente técnico que garantice un desarrollo digno de nuestra comunidad. Durante este prolongado debate, tímidamente nos atrevíamos a insinuar que las deficiencias técnicas detectadas en el Plan Estratégico de la Comuna 6, uno de los mejores planes de desarrollo local de la ciudad, al decir de la Alcaldía de Medellín, desde su Departamento Administrativo de Planeación, académicos, técnicos, expertos y por supuesto de la élite de la gobernanza de la Comuna 6. Dichas deficiencias también las presentaban los planes de desarrollo que cada 4 años formulaba el Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín y que además se someten al escrutinio del Consejo de Medellín, la Contraloría General de Medellín, el Consejo Territorial de Planeación, academia, los gremios, las organizaciones sociales y comunitarias, incluidas las veedurías, y la comunidad en general. En este momento era demasiado ambicioso atreverse a sostener tan arriesgada tesis. Sin embargo, con el paso del tiempo, entidades con más peso académico y, por qué no, político, como las organizaciones sociales más importantes y de más trayectoria de la ciudad, desde su herramienta de control ciudadano, la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín y otros colectivos, empezaron a develar una a una dichas debilidades en el proceso de planeación del desarrollo de la ciudad. La punta del iceberg, que desde el 2011 detectó la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 en el Plan de Desarrollo, objeto de su ejercicio de control ciudadano, hoy se empieza a ratificar y descubrir su verdadera dimensión. No se han dado la mitad de las sesiones del Consejo de Medellín programadas para el análisis y debate sobre el proyecto de acuerdo Plan de Desarrollo de Medellín 2020-2023, Medellín Futuro, y desde ya concejales, expertos, organizaciones sociales y comunitarias, entre otros interesados en el tema, coinciden en que el proyecto presentado por el alcalde Daniel Quintero Calle al Consejo de Medellín para su aprobación adolece de, comillas, diagnóstico, la ausencia de indicadores de impacto, algunas inconsistencias en los indicadores y la falta de proyectos, cierro comillas. Martín Román, 2020, entre otras deficiencias, las cuales al decir del concejal del Partido Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, lo hace gaseoso, entre comillas. Las debilidades técnicas de los procesos de planeación del desarrollo en la ciudad de Medellín muy seguramente obedecen al enraizado fenómeno del clientelismo que invade como mala hierba las entidades de la Alcaldía de Medellín, impidiendo que en entidades como el Departamento Administrativo de Planeación se constituyan en verdaderos equipos técnicos y, por el contrario, la planeación del desarrollo de la ciudad queda en manos de servidores públicos de carrera administrativa, acostumbrados o resignados a las carreras de cada nueva administración y, por lo tanto, a la improvisación y el sometimiento de estos servidores públicos al complejo de Adán, que trae cada equipo de expertos de confianza del nuevo alcalde, lo que irremediablemente impide que se constituya un proceso de planeación de la ciudad, incluidos los planes de desarrollo local de comunas y corregimientos, fundamentado en el acervo histórico del proceso, ya que con cada nueva administración el proceso prácticamente vuelve a nacer,
metas estratégicas de mediano y largo plazo, superiores a 2, 3 o más periodos de alcalde, y el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de dichas metas estratégicas. Como se puede observar, las numerosas debilidades que presenta el ambicioso plan de desarrollo del alcalde Daniel Quintero Calle, es muy posible que no obedezcan a que sea imposible materializar las propuestas de campaña del alcalde, sino una mala gestión del recurso humano que no se basa en la meritocracia, entendida como la conformación de equipos de profesionales idóneos, verdaderos expertos en cada servicio que requiere la alcaldía de Medellín, los habitantes de la ciudad, y como sucede desde hace mucho tiempo, frenando el fortalecimiento de la carrera administrativa para favorecer los apetitos burocráticos de algunos concejales que se atornillaron en las curules del Consejo de Medellín y que para mantenerse en ellas practican el nefasto fenómeno del clientelismo tan dañino para la administración de lo público. Bueno, ese es el artículo, ahí está pues el artículo que publicamos, lo pueden encontrar en nuestro blog, ahí lo estábamos mostrando las imágenes del blog de nosotros, Peduplan Comuna 6, ahí pueden, Blogspot, bueno, ahí nos pueden encontrar, también si nos buscan en Google, también ahí nos pueden encontrar, se llama Veeduría Plan Estratégico Comuna 6, blogspot.com. Este es el enlace, ahí pueden encontrar el artículo para que lo lean completo y hay algunos enlaces a la información que se suministra ahí en ese artículo. Pues Samuel, no sé si iniciamos con la reflexión, las conclusiones sobre los temas que les traíamos hoy a nuestros amables oyentes y quienes nos ven también pues en Facebook. Déjenme yo saludo por aquí a don Freddy Alfonso Eusaquel. Don Freddy, muchas gracias por estar siempre ahí en sintonía, muy amable. No sé si entonces arrancas, Samuel, con tus conclusiones, tus análisis respecto a, ya pues como a todo el programa, a los dos temas que trajimos de los expertos, y por supuesto pues que es una especie de editorial de la veeduría. Yo quisiera seguir como con la línea que planteaba la experta Carolina García Londoño, cuando hablaba de políticas débiles y, digamos, enfocarme en el tema de lo débiles. Ella habla de políticas débiles cuando habla de la calidad del ambiente, como ejemplo. Yo quisiera decir que en esa misma línea, entonces hablaríamos de indicadores débiles, por no decir que no hay, sino que son los que hay, son débiles. Las acciones que se plantean también son débiles. Las articulaciones que también se plantean son débiles. Yo diría que frente a al tema de la articulación, que digamos, por lo que hemos venido hablando en el día de hoy, articulaciones que se tienen que dar desde los profesionales, que en otros ambientes lo llamamos la interdisciplinariedad, y para este caso serían las personas técnicas, las que saben hacer las cosas, con aquellas personas de las áreas de las ciencias humanas y sociales, que son las que le podrán transmitir a sus comunidades, porque para algunos técnicos se les dificulta hacer entendible esos términos que manejan a las comunidades. Están esas otras áreas del conocimiento que pueden hacer ese ejercicio, digámoslo, de traducción, y que tanto esa interdisciplinariedad como el tema de la articulación, yo digo que son términos con mucho significado, pero poco digamos poco o nada de efecto, porque si hablamos de articulaciones, si vemos en la historia reciente, las articulaciones no han dado buenos frutos. Digamos, ese apoyo que se busca entre unos técnicos y otros también es débil, porque, digamos, salta aquí el tema de los egos, de los orgullos, de que pues yo tengo un conocimiento y nadie más lo tiene, y no me entienden o no me hago entender, pues una cantidad de cosas ahí que afectan que, o sea, lo que los expertos puedan poner, digamos, de propuesta, se pueda llevar a las comunidades y que las comunidades lo entiendan
y lo debatan, si es el caso, o lo apoyen si les queda suficientemente claro y lo ven necesario para el desarrollo de los territorios. Entonces, en ese sentido, sí, hablar de muchas cosas débiles, que por muy ambiciosos que sean las aspiraciones que se tengan, pues hay que contar con, obviamente, personas, pero personas que tengan esos conocimientos, esas experticias para empezar a desarrollar lo que efectivamente se pone en el papel, que no puede seguir quedando solamente en el papel y hacer otras cosas diferentes. Yo, sí, Samuel, muchas gracias por esa apreciación. Yo creo, Samuel, que y las personas que nos ven en Facebook y que posteriormente nos verán en YouTube, hay un fenómeno, en el Consejo de Medellín se viene, digamos, llegando gente nueva, joven, que de pronto tienen nuevas perspectivas de lo que es la política, que de pronto pueden estar viendo la política de otra forma. Y es fundamental que esas personas que llegan nuevas puedan en realidad ser un elemento de transformación al interior de la Corporación Consejo de Medellín, y no solo ahí, sino trascender a la ciudad, en lo político, en las comunas, en los corregimientos. Venimos de una tradición política desde, yo no sé, yo creo que desde la conquista, pasó la república, pasó ¿cómo se llama? El tiempo que que estuvo el reinado, la corona española aquí, y ahí fuimos construyendo unas mañas, unos vicios en los cuales, más allá de la real política, había unas cosas, unos tejidos ahí muy preocupantes que partían del centralismo en Bogotá y que se manejaba el resto del país como provincias, donde habían campesinitos a los cuales darles directrices, cómo iban a desarrollarse, El país ha cambiado y espero que y uno esperaría que los jóvenes que llegan allá también estuvieran leyendo el país de otra moda, de otra forma, y empezaran a hacer ejercicios políticos, derrotando un poco o sacando de lado un poco esa vieja política. En algún debate que se dio en el Consejo de Medellín, el concejal Fabio Humberto Rivera le decía a los nuevos, algunos nuevos que llegaban pues con esa ganas de transformar, con esas ganas, y entonces él decía que ahí siempre habían más o menos, parafraseando un poco, no es textual, decía, pues aquí han llegado nuevos y siempre han llegado con ideas nuevas y todo el cuento, pero eso es como si fuera, pues, le entendí yo, como que si eso fuera una fiebre que luego pasa, que él también fue nuevo y que antes de él hubo otros nuevos y todo el cuento. Yo creo que no es tanto lo nuevo de llegar al Consejo, es llegar al Consejo de Medellín y empezar a hacer las cosas de otra forma, a transformar las cosas. Si la política mejora, si la política se transforma y se elimina, se le baja esa carga de clientelismo, esa carga de manejar los puestos de la alcaldía de Medellín burocráticamente o por medio del clientelismo, no solo de la alcaldía, de la personería, de la contraloría, por eso tenemos órganos de control tan ineficientes. Y esto no lo digo por percepción. Ahí en el blog, en ese mismo blog, pueden encontrar un video donde está el ex concejal Jesús Aníbal Echeverri diciendo que un senador tenía a toda la gente en la personería de Medellín. Entonces, mientras esos cargos burocráticos sean surtidos por amiguismo, no por las características o capacidades técnicas, profesionales, de conocimientos de las personas, pues vamos a correr el riesgo de que el que llegue allá es posible que sepa algo. Es posible que tenga un título que lo respalde, que legalmente lo respalde, pero los conocimientos, ¿cómo está? La experiencia, ¿cómo está? Es claro que en la ciudad hay profesionales de todas las áreas, con mucha experiencia y con experiencia inclusive internacional. Se han ido a prepararse al extranjero, han estado trabajando en el extranjero. Aquí hay gente que sabe de inteligencia, de la cuarta revolución, de la cuarta revolución
enorme, por ejemplo, por esta Juan Pablo, Samuel, Juan Pablo de esta corporación, esta fundación, Juan Pablo, ¿qué? De la fundación, ay, se me fue. Bueno, hay profesionales que conocen al derecho, que conocen eso, qué es lo que está pasando en el mundo, qué está sucediendo en el mundo. Entonces, la transformación en realidad viene de ahí. La transformación viene de que cambiemos la forma, porque indudablemente la forma como se está haciendo la política o la politiquería está opacando los conocimientos, las posibilidades que puede brindar un profesional que se quema las pestañas, como se dice popularmente, que estudia, que hace investigación, que se va a los barrios y conoce las dinámicas de los barrios, pero llega un contrato y le dicen, lo tiene que hacer en 2 meses, mira a ver si lo toma o lo deja, y si no lo toma es quedarse sin empleo, y si lo toma es poner en riesgo sus conocimientos, su profesionalismo. Ese es un llamado de atención que nosotros les hemos hecho a los profesionales, supervisores, interventores, acompañantes profesionales, acompañantes de proyectos, universidades que llegan a la comuna. Están poniendo en riesgo su nombre, su trayectoria, los conocimientos que tienen. Entonces, las capacidades las hay, los recursos los hay, las ideas como las que propone el alcalde Daniel Quintero son necesarias, son importantes, tienen razón de ser, o sea, el momento histórico la reclama. Pero mientras del alcalde para abajo, la burocracia, el clientelismo, todo eso no permita que esas ideas del alcalde se traduzcan. Porque yo creo, Samuel, me parece a mí que un alcalde es capaz de gobernar una ciudad sola. Un alcalde gobierna una ciudad dependiendo el equipo de profesionales y de personas que tiene de ahí para abajo. Y si de ahí para abajo lo que se maneja es el clientelismo, aquí a la comuna llegan los secretarios de participación ciudadana o el gerente, por ejemplo, lo ponen los 2 o 3 o 4 caciques, la presionan, los presionan, y bueno, ustedes trabajan con nosotros o les cerramos la comuna, porque así ha pasado, les cerramos la comuna, y si cierran la comuna y la administración no puede prácticamente desarrollar, porque la administración desafortunadamente también se volvió dependiente de esos 3 o 4 caciques de la comuna para poder cumplir con su misión. Entonces, bueno, eso queríamos traerles hoy. Hoy queríamos reflexionar sobre el impacto negativo que le está causando el clientelismo, el cacicazgo, los patrones, toda esa urdimbre de mala política, de politiquería al desarrollo de nuestras comunidades. Vuelvo y repito, y es necesario decirlo, tenemos los recursos, tenemos el recurso humano que no deberíamos llamarlo así. Tenemos las personas con las capacidades técnicas, profesionales, de conocimiento, pero desafortunadamente a veces las personas tienen que obedecer más a satisfacer sus necesidades básicas, y entonces terminan dejando de lado los compromisos éticos y morales. Samuel, si quieres cerrar alguna cosa para que te despidas. No, ya darle un agradecimiento a la gente que nos acompañó en el programa y la invitación para el próximo miércoles Sobre la Mesa a partir de las 3 de la tarde en la emisora Zona Radio. Bueno, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado nuevamente, a esas personas que cada 8 días y los miércoles nos siguen, muchas gracias. Para ustedes preparamos los temas, para ustedes nos pueden sugerir más temas, también los que quieran acompañarnos en la acción con mucho gusto, y hoy esperamos que les hayamos dejado otro tema de reflexión, otro tema de análisis. Ahí sobre la mesa nos cuentan si en alguna cosa estamos equivocados, con mucho gusto estamos dispuestos a rectificarlo. Que tengan, no nos queda más sino decirles que tengan un resto de tarde feliz y nos vemos el próximo miércoles. Recuerda sintonizar Sobre la Mesa en la 88.4 de la FM Zona Radio. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, con retransmisión los sábados a las 10 de la mañana. Sobre la Mesa.
Un programa para construir cultura política.